Mensajería instantánea en el TwinSpace. El Instant Messenger o mensajería instantánea es una herramienta que permite que dos miembros del mismo TwinSpace que están en línea al mismo tiempo intercambien mensajes privados. Los usuarios pueden tener conversaciones paralelas y simultáneas con diferentes usuarios en línea. Veamos ahora cómo acceder al Instant Messenger. Se puede hacer de dos maneras. Desde el cuadro de miembros en línea, que está aquí situado en la parte derecha de la página de inicio del TwinSpace, debemos pinchar en el avatar del miembro con el que deseamos chatear. La segunda opción de acceso a la herramienta de mensajería instantánea es a través del botón verde que está en la parte inferior derecha de la pantalla, donde pone miembros en línea y entre paréntesis nos indica el número de usuarios que están en línea en ese momento. Hacemos clic en este botón, nos aparecen los usuarios en línea, seleccionamos el usuario con el que queremos comunicarnos, que se pone en verde al seleccionarlo, y se abre una pantalla a continuación a la izquierda en blanco en la que iniciar la conversación. Como veis, se ha iniciado ya esta conversación en privado entre yo y otro usuario del TwinSpace. Si se quiere iniciar una conversación paralela a esta con otro usuario diferente, tendría que seleccionarlo en la parte derecha de esta ventana y a partir de ahí iniciar con otro cuadro de diálogo otra conversación con otro miembro. Si alguien quiere hablar con nosotros, nos manda un mensaje y aparece un botoncito rojo, un punto rojo en el cuadro de miembros en línea. Cuando abras el cuadro podrás ver la persona que te ha enviado el mensaje. Para finalizar es importante tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que el Instant Messenger está ahí para ayudarte y facilitar la comunicación cuando dos o más usuarios están trabajando en el mismo TwinSpace o grupo y solo pueden estar dos personas a la vez. No puede haber tres o más usuarios en la misma conversación. Si se quiere involucrar a más personas, hay que usar la sala de chat del TwinSpace. Y la segunda cuestión importante es que por razones de seguridad los mensajes no se guardan y en el momento en que navegues o salgas de la página, el historial del chat se borrará.